Acaba de conocerse el índice de inflación y es ciertamente alto. Sofía, buenas tardes. Sí, Pepe, buenas tardes. Bueno, más de lo que se esperaba. Estamos recibiendo los datos en este momento, 4,8% en marzo, variación interanual del 42,6%, una inflación acumulada en los primeros 3 meses del año del 13%, Pepe. Recordemos que Martín Guzmán, ministro de Economía, quiere llegar a fin de año con un 29% de inflación, ya complicado, ¿no? Con un 13% acumulado en los primeros 3 meses del año. Fíjate lo que fueron los mayores aumentos de marzo, Pepe. Fíjate lo que fueron los mayores aumentos de marzo. Educación, 28,5%. Se sabe siempre que marzo es un mes en el que la educación aumenta fuerte, pero un 28,5% traccionó la educación. Fíjate, prendas de vestir y calzado, 10,8%, que fue el rubro que más aumentó el año pasado. Fíjate los menores aumentos en este caso que tuvieron que ver con la vivienda, agua, electricidad, gas. Bueno, acá obviamente tarifas congeladas, Pepe. Todavía no tenemos novedades con respecto a las tarifas. Y comunicación, 0,1%. La inflación más alta de lo que se esperaba, Pepe, hay que decirlo. Tanto el sector privado como el gobierno esperaban una inflación más baja en marzo. ¿Qué pasa con la inflación núcleo? La inflación núcleo, bueno... Según estoy viendo aquí, está en el 4,5%. 4,5%, bien. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es la inflación a la que se le saca la estacionalidad, ¿no? Entonces es la inflación que se mira con mayor atención. En el índice de inflación que acaba de conocerse. Claro, entonces... Es decir, no hay un solo gramo de estacionalidad. Complica mucho, te das cuenta lo que es hacia adelante. O sea, bueno, ahí vamos a lo que iba a preguntarte. ¿Cuál puede ser el arrastre estadístico de esto para la próxima inflación? Mirá, Pepe, complicadísimo que al llegar al 29%, arranquemos por ahí, complicadísimo. No, porque el 29% yo creo que no lo tenía en cuenta ni no lo tenías en cuenta, pero ponele que querés llegar al 29%, Pepe, te hago un cálculo que hacen los economistas, tendrías que tener un 1,5% de inflación de acá en adelante. Te cuento otro tema, Pepe, porque el gobierno, mientras tanto, ya sabiendo que esto se iba a venir, activó una serie de medidas. A ver. Activó una serie de medidas, fíjate. Carne vacuna, puso mayores requisitos para la exportación de carne vacuna. Esto es como volver a 2006, lo recordarás. Cuando empezaron las restricciones para exportar carne vacuna, porque decían que eso llevaba a que hubiera mayores precios acá adentro en la mesa de los argentinos. Bueno, mayores requisitos para exportar carne vacuna, se crea un nuevo registro de exportación de carnes. Para el pollo va a haber compras de maíz con cobertura para sostener el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que a los productores obviamente no les va a aumentar así tanto los costos, que es una de las quejas de la producción avícola. Insumos industriales, también va a haber una especie de congelamiento, un compromiso para sostener precios vigentes al mes de marzo hasta fin de año. Lo mismo en electrónicos, mantener fijos precios actuales hasta fines de octubre. Congelamientos, se viene un poco de todo ahí. Acá tenemos marchas y contramarchas, porque la señora Paula Español había dicho que eventualmente podrían prohibirse las exportaciones de carne si no se moderaba con la presión sobre los precios de la carne. Después dijo no, que de ninguna manera, que eso no iba a pasar, no se iba a terminar haciendo eso. Pero resulta ser que ahora se van a poner límites, trabas para exportar si finalmente la carne no va hacia el precio que el gobierno cree que debe estar. Claro, Pepe, bueno, tenía que... A ver, ya vimos que dieron varias marchas y contramarchas en los últimos días, además, ¿no? Lo que tiene que ver con la carne era algo que ya lo había anunciado Paula Español, lo dijo bien claro hace una semana, no nos va a temblar el pulso en cerrar las exportaciones. En este caso hay que decirlo, no es un cierre, ¿sí? Hablan de mayores requisitos, de crear un nuevo registro de exportaciones de carnes, ¿sí? Una comisión mixta interministerial y con organismos de control para actualizar precios de referencia de exportación. Es decir, ellos lo que dicen es, la teoría que tienen es que esta exportación está encareciendo lo que es la carne para el consumo de los argentinos, ¿sí? Mientras tanto, se prorrogó el acuerdo de los precios populares por la carne, pero sabés que es muy difícil acceder, Pepe, al asado a 399 pesos. Acá tengo vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 1,3%. Hay varios componentes aquí y son de distinta naturaleza. Sí. Primero, con el tema de las tarifas y demás, claramente las están aplastando. Pero sin embargo, el combustible aumentó bastante en los últimos tiempos. Tenés razón, sí, bastantes veces. Ya vamos como, bueno, ya sabemos que tenemos por lo menos 3 aumentos, nos quedan 2 más y en el año ya tuvimos como 5 aumentos en lo que es combustibles que
obviamente impactaron en este número, pero Pepe, ahí me parece que lo que pesa es que, si bien hay una cosa con combustibles, me haces acordar, ¿no? Que es el tema de cuánto pesa en el IPC, porque es un precio que pesa en los distintos precios de la economía, porque te impacta en la logística, entonces te impacta en un montón de cosas, pero termina teniendo una participación minoritaria en lo que es el índice de precios al consumidor. Y por eso tal vez no vemos un impacto tan fuerte en ese 1,3%, que también incluye las tarifas, Pepe, congeladas hace 2 años, ¿no? Para usuarios residenciales, que ahora estaría por ver, se van a ver de cuánto es el aumento, pero supongo que tendrá que ver con eso, con el tema del congelamiento de tarifas. Es interesante lo que está mostrando nuestra producción en estos momentos en pantalla, cómo ha ido subiendo sistemáticamente y se ha disparado en los últimos tiempos el índice de inflación, Sí. desde abril del año pasado hasta ahora. Sí, en realidad se recalentó mucho más a partir de octubre del año pasado. Ahí ya empezaron a estar más cerca del 4%. Los primeros meses del año tuvimos 4 y 3,6. En diciembre 4, enero 4 y 3,6%. Pero ahora ya tenemos una inflación que obviamente supera todo lo esperado. ¿Vamos ¿no? encontrando un piso del 4% de inflación mensual? Y evidentemente el gobierno dice que esta va a ser la más alta del año. Eso es lo que prometieron hasta el momento. ¿Y explica por qué? Explica que van a seguir los controles de precios, Anyway. que van a ahondar. Garrote, Pepe, garrote ahí. Sí. Anyway, sí. Explica. Anyway. 4,8%. Estamos casi en el 5% de inflación en el mes de marzo. Y recordemos que tuvimos estos índices inflacionarios en buena parte del año pasado con todo absolutamente cerrado. Claro, pero expliquemos eso también, ¿no? Porque el año pasado había índices mensuales del 2, del 1, algo. Bueno, ahí ¿qué pasaba, Pepe? Actividad completamente cerrada, no hay circulación de dinero, no hay intercambio de dinero, no hay actividad, no había demasiada actividad comercial. Y obviamente eso impactaba en estos índices de inflación más bajos. Ahora, se sabía, Pepe, que la inflación se iba a acelerar. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo una emisión inmensa para cubrir todo lo que era la ayuda social, ¿no? Para cubrir la ayuda social. También tuviste el año pasado bastante presión cambiaria de la brecha, generando obviamente ruido en la inflación. Se sabía que esto podía llegar a pasar. El número es alto de todas maneras, Pepe. Realmente yo creo que no lo esperaban. Quedémonos con esto. Variación porcentual acumulada total nacional, el 13%. Este es el primer trimestre. Consta de 4 trimestres, entonces estaríamos en el 52 anual si se mantuviera este número de inflación. Sí se mantuviera. Pepe, y una cosa, tenés ahora las tarifas, por ejemplo. Sí. Se descongelaron los alquileres. No pensamos eso también, que en vivienda, tal vez ahí todavía no impactó de lleno el descongelamiento de alquileres. Y se están haciendo algunos anuncios para tratar de acompañar esta coyuntura de nuevos cierres de aguache y eso va a ser emisión. Emisión totalmente, el bono de 15.000 pesos, decís, ¿no? Eso va a ser emisión, eso va a ser emisión. O está contando con los dólares que van a entrar del campo, más el retorno del Fondo Monetario Internacional, que va a ser los DEX, los DEX, derechos especiales de giro, eso iba a decir. Sí. O está contando con eso. Mirá, también hay un tema, Pepe, que está la deuda. También más allá de la emisión, digamos, los derechos especiales de giro, en teoría, eran para eventualmente, si no llevabas un arreglo, compensar algo de la deuda y no. Pero bueno, también obviamente se especuló en los últimos días que se podía utilizar este dinero para planear nuevas medidas de ayuda social. Por ahora, Pepe, igual el anuncio que tenemos es este bono de 15.000 pesos, que no sería una vuelta del IFE, porque el IFE recordemos que fueron 10.000 pesos bimestrales en 3 entregas. Esto sería una única vez, 15.000 pesos. Y por ahora el programa Repro, seguir con el programa Repro para la asistencia de empresas, que no implica tanto desembolso como sí lo fue el ATP. Sofía, vamos a recordar ahora entonces con esa placa, es muy interesante esa placa que tenemos en pantalla ahora. La variación porcentual mensual del total nacional, la inflación que se conoció en el día de hoy es 4,8%. La variación interanual de la inflación, 42,6%. De marzo a marzo. La variación porcentual acumulada total nacional hasta el momento está en el 13%. Y aquí los mayores aumentos del mes de marzo. Educación,
y también prendas de vestir. Bueno, ¿cómo se le explica a los padres que han hecho un gasto enorme en educación? Esto seguramente es por mayor demanda porque comenzaba de nuevo las clases y ahora las clases están cortadas, en principio por 15 días, vaya Dios a saber por cuánto tiempo. Fíjate, Pepe, que ahí fueron aumentos anunciados. Además, recordarás que eran de hasta un 25% según la jurisdicción. Tiene que ver con eso. Pepe, te quería rescatar otro dato del que no hablamos, que tiene que ver con alimentos y bebidas. Sí. Alimentos y bebidas es el primer mes del año en el que aumentan por debajo de la inflación, pero de todos modos 4,6% alimentos. Si hubiera oferta y demanda, te preguntaría si es por menor demanda eventualmente, porque los supermercados han vendido considerablemente menos, creo que estaban en un 26% menos, ¿no? Sí. Pero como en este país no se mueve por oferta y demanda, no sé qué decirte. Y además, Pepe, 4,6% alimentos y bebidas con los controles. Con los controles. Con los controles. Claro, con los controles. Con los controles. Que los va a hacer la FIP directamente ahora, aparentemente. Sí, hay ¿no? que decir que la FIP ya controlaba, ahora se van a intensificar los controles de la FIP. Además, en este paquete de medidas que mandaron recién desde el gobierno, anunciaron, que ya era algo que dijeron ayer, que van a contratar 500 nuevos inspectores, 500 nuevos fiscalizadores para fortalecer las tareas de control. Y bueno, poner a funcionar bien el CIPRE, no sé si recordás lo que es el CIPRE, que es este sistema de información en el que le piden a las empresas que informen precios y stocks, muy cuestionado por el sector privado, ya con un recurso administrativo presentado, posiblemente judicializado el CIPRE, pero ellos insisten con controlar en un contexto de inflación que de todos modos no para de subir, Pepe. Poneme por favor, Nico, la variación interanual a nivel general del IPC en el total nacional. En abril del año pasado estaba altísimo, estaba en el 45,6. A partir de allí, lentamente se fue verificando una baja hasta llegar al mes de noviembre con el 35,8. Con esta variación que tenemos ahora en marzo está en el 42,6. Pero recordemos que pueden saltar absolutamente todos los récords si se mantiene este 13% del primer trimestre, multiplicalo y entonces estaría aproximadamente en el 52%. Claro, sí. Si se pudiera hacer literalmente, traspolar ese número directamente, pero va a tener todavía variaciones. Sí, fíjate que esto, si te escuchara Martín Guzmán en este momento, te diría, no podemos traspolar, no podemos extrapolar lo que sucedió los primeros tampoco meses. Podemos tener 29% de inflación calculado en un presupuesto. Claro. O sea, lo que podemos o no podemos es relativo. Yo me guío por los números que tengo acá. El señor Guzmán para un 29%, no sé en qué número. Totalmente, no. Y a ver, la verdad es que no hay mayores precisiones con respecto a cómo vas a controlar esta inflación, más que el tema de los controles. Y de nuevo, tenés controles y alimentos te sigue subiendo por arriba del 4%. Controles que no terminan de controlar. Me sorprende el nivel de crecimiento de precios de vestimenta y de calzado. Sí. Que es el segundo, si no me equivoco, más alto. El segundo más alto, 10,8% vestimenta y calzado. Bueno, ahí también puede tener que ver con alguna toma de ganancias, con alguna recuperación de lo que fue el año pasado, que obviamente fue malo para todo lo que fue consumo de indumentaria, consumo locales en la calle, shoppings, obviamente. Puede ser también porque se viene un cambio de estación y también tiene que ver con eso. Claro, totalmente con la renovación de la estación, la temporada otoño-invierno. 10,8% subieron las prendas de vestir. Y educación realmente es un número grande, Pepe, porque el promedio, en realidad, lo máximo en realidad fue del 25% de los aumentos anunciados. Así que la verdad que es un número alto llegar a casi un 30% en la suba de educación. Me llama la atención salud, 4%, cuando se le han dado algunos aumentos en los últimos tiempos. Sí, del 3,5%. Y ahora creo que están anunciados. Y ahora tenemos uno en abril del 4,5% y uno en mayo del 5,5%. Llegaría así a otro 10%. Ya tuvimos un 3,5% anunciado este año. Y el año pasado lo tuvieron bastante congelado al rubro salud porque estuvo una suba del 10% y recordarás, Pepe, que en pandemia se congeló lo que fue la suba de las prepagas con muchas idas y vueltas el tema de las prepagas el año pasado. ¿Te llama la atención 0,1% en comunicación o no? Sí, pero bueno, ahí también tiene que ver con las idas y vueltas de lo que fueron los aumentos y los no aumentos de las telcos, de las empresas de telecomunicación. Entiendo que ahora se estaba cocinando un nuevo aumento, así que hay que estar atentos con lo que diga ENACOM para ver qué va a pasar en los meses que vienen con las comunicaciones, porque esto es otro de los ítems que se está descongelando. Es un número muy alto para el mes, pero aparentemente fueron
de los más moderados porque tal vez sepa que tienen que trabajar. 2,2% en bienes y servicios. Claro, Bienes y claro. servicios varios. Y, Pepe, otro sector Los que... servicios no han aumentado en proporción al resto ni al nivel de inflación general que tenemos en el primer trimestre. Fíjate ahí, el iconito que acompaña es una tijera de peluquería. Igual, 2,2% mensual es una locura. 2,2% mensual creo que es la inflación de Paraguay al año o un poquito más. Mirá, te digo un dato y con esto, digamos, lo ponemos bien claro. Inflación de Brasil del año pasado, 4,5%. Inflación anual con un desbarranco económico importante. En 365 días, estoy diciendo. Y acá estamos hablando de un 4,8 en 31 días. Bueno, estos son los números que hemos conocido. La verdad es que el índice general de precios al consumidor se esperaba alto, se esperaba arriba del 4%, primero se dijo, después se dijo 4,5%, encendiendo las alertas. Sofía acaba de contarles que fue 4,8%, casi 5%. Esto es lo que acaba de conocerse en el nivel de inflación, en una tarde que promete una cantidad de información muy pero muy grande.